la ponga. Hace 8 días, hermanos, vimos el texto de, vamos a continuar con el camino de Emaús y vamos allá a Lucas 24. No, de todos modos apágalo por las dudas. Pues vale. Vimos el texto del Evangelio según San Lucas y hoy, hermanos, la semana pasada vimos que en el texto, bueno, vamos a leerlo y luego ya damos un pequeño resumen del inicio y luego ya continuamos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a leer del 13 hasta el 35 otra vez, hasta que a lo mejor algún texto se nos pega y se nos queda de memoria ahí. Ayer, los que fueron a la reunión, ¿cómo dijimos que, cómo es que caminamos con Dios cuando la palabra la metes, la memorizas, practicas tus devocionales, estás ahí en contacto con ella? Vamos a leerla, hermanos, vamos a leer la palabra. Yo leo un texto y ustedes leen otro, ¿sí? Con gozo, con alegría, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Y aquí 2 de ellos iban, estoy en el 13, 24:13. Y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les aconteciese. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le llegaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y a crucificarlo. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los maestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, todos juntos. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Señor,
Bendito seas, Señor Jesucristo, bendito seas porque tú resucitaste y ya no estás en la cruz, ya no estás en un madero, ya no estás ahí, Señor, tú estás en el cielo y tu Santo Espíritu ha sido depositado en nuestros corazones para caminar y vivir en santidad. En nosotros está el llenarnos de tu palabra, en nosotros está el anhelar tu presencia, en nosotros está, Señor, como estos viajeros, decirte que te quedes, que queremos más de ti, Señor. En nuestro caminar que tenemos en nuestra vida, Señor, algunos hoy en la iglesia, hoy de tu pueblo, algunos caminan en incertidumbre, otros caminan en tristeza, otros caminan en dolor, otros caminan en desesperanza, otros, Señor, quizás en alguna angustia de enfermedad, pero tú estás presente, tú estás ahí, Señor, tú estás ahí, Señor. Dales la gracia a tus hijos hoy de invocarte, de buscarte, de anhelarte y de escucharte, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, prepara un corazón, una tierra que pueda recibir tu palabra en sus corazones. Y ayúdame a mí, Señor. Glorifícate, Dios, en todo esto. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Pues toma asiento, hermanos, y hace 8 días, gracias. Hace 8 días vimos que un encuentro con el Señor lo cambia todo y vimos pues que estos discípulos se les habían, digamos que la parte central del texto es que se les habían olvidado las promesas. De pronto, las circunstancias por las que estaban pasando hicieron que se les olvidaran las promesas que el Señor les había dado. Se les olvidó todo lo que el Señor les había dicho, lo que les había enseñado, y simplemente ellos se quedaron de pronto como abandonados, como que sintieron que ya el Señor ya no estaba, y como ya no estaban, ellos se sintieron pues abandonados y tristes, y sintieron que pues a lo mejor habían perdido el tiempo con su Señor 3 años como sus discípulos, y habían perdido todo lo que el Señor les había enseñado. Aparentemente lo habían perdido, pero no lo habían perdido, estaba ahí adentro, estaba adentro en su corazón. Entonces les pasamos ese día algunas promesas, se las enviamos, y entonces vimos que algunas promesas aquí de las que ellos habían olvidado, habían perdido y que ellos habían escuchado, ¿no? Entonces hoy vamos a ver, hermanos, vamos a ver en esta parte 2, vamos a ver que vamos a ver una plática que tiene el Señor. Vamos a ver cómo es que el Señor usa esta plática, cómo Él hace para escuchar. ¿Cómo es que el Señor obra ya el Señor resucitado? Este es como un tipo de cómo obra y cómo sigue obrando hoy hasta la fecha. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermanos? ¿Por qué el Señor, antes de entrar al texto, pregúntate, ¿por qué el Señor tuvo esa disposición para aparecerse? Para Lucas esta es la primera aparición. ¿Por qué el Señor tendría esa disposición de aparecerse ante esos 2 de sus discípulos? ¿Por qué serían tan importantes esos 2 discípulos? Y tú pregúntate, ¿será importante mi vida para Dios? ¿Será importante, será valiosa mi vida para Dios? ¿Será valiosa mi alma para Él? ¿Será valiosa? Entonces, tenemos aquí a 2 de sus discípulos, 2. Se le apareció a 2 de sus discípulos, 2. ¿Por qué no se le apareció, por ejemplo, al sumo sacerdote, ¿no? Ponte a pensar también. ¿Por qué no se le apareció al sumo sacerdote Caifás, un hombre que era un hombre malvadísimo? Que era un hombre que conocía la ley, pero ¿por qué no se le apareció al sumo sacerdote? ¿Por qué no se le apareció a los escribas que lo condenaron? ¿Por qué no se le apareció a los duros de corazón? Yo hubiera querido que se le hubiera aparecido a Caifás, ¿no? Y que de repente se hubiera levantado Caifás en la noche y que lo hubiera visto al Señor ahí sentado en su mesa donde él estudiaba y que lo hubiera volteado a ver. Hola Caifás, ¿cómo estás?
Me hubiera gustado a mí personalmente, pero es por mi morbo, ¿no? O sea, a lo mejor porque yo quiero que él sufriera, ¿no? Pero el Señor no tomó esa decisión de aparecérsele a ninguno que no lo buscó. Increíble, ¿verdad? Entonces el Señor quiere decir que se aparece solo a aquellos que le buscan, ¿verdad? Porque el que le busca lo va a apreciar. Entonces se le apareció a sus discípulos que habían caminado con él, que habían recibido sus enseñanzas y que a lo mejor estaban en un grave peligro, no sabemos cómo. ¿Qué pasó con estos discípulos? Podríamos juzgarlos a la distancia, pero solo es que tuvieron un eclipse, yo le llamo un eclipse de fe. ¿Qué es un eclipse? Que pasa a la Tierra, está el sol acá, ¿no? Pasa la Tierra, pasa la luna así, y tapa el sol y nada más se ve como un arillo, ¿no? Y de repente se vuelve oscuro por un tiempo en la Tierra, ¿verdad? Y pensamos que es la noche y o sea, no sé si usted estaba en un pueblo, pero se detecta la oscuridad y los gallos empiezan a cantar y se suben luego a su árbol para quererse dormir y todo como que todos los animales entienden que ya es de noche, pero no es de noche. Y tú ves la oscuridad y dices, pero esto va a pasar. Y te tarda un minuto a veces el eclipse y dices, ¿a qué horas va a aparecer el sol? Así es cuando pasamos por problemas. Los que buscamos al Señor también tenemos eclipses de fe. Tenemos eclipses de que de pronto perdemos algunas promesas. Es válido tener un eclipse de fe, pero por minutos, por días, pero no por semanas, no por años. Eso ya no es un eclipse de fe. Sí, un eclipse de fe es por unos minutitos, porque no, luego va. Rembobino y no, aquí estás, Señor. ¿Sí? Un eclipse de fe, pero un eclipse de fe que te tardes meses, ya, eso no es eclipse de fe, eso es dureza del corazón. Entonces, tuvieron un eclipse de fe estos hermanos, tuvieron un eclipse de fe. ¿Cómo la podemos tener tú y yo? Un eclipse de fe. Y aquí podemos ver, hermanos, la presencia del Espíritu Santo para abrir los ojos espirituales de estos hermanos. Como puede estar en tu presencia, en tu vida, ¿no? Podemos ver que ese Espíritu Santo fue para librarlos de un error, para librarlos de que cayeran en las garras del enemigo. El enemigo había hecho su obra pensando que ya había ganado, que había llevado al Señor a la cruz y que ya había terminado con él, pero no había terminado con él. Y además hizo su obra en todos aquellos que lo condenaron, que le gritaron, que lo masacraron, y en los que sabían de él, de pronto perdieron la fe. Dice su palabra que en la segunda venida aún los escogidos serán engañados, que no seamos tú ni yo, que no seamos tú ni yo, en el nombre de Jesús, que no seamos tú ni yo los que sean engañados, que nosotros perseveremos en la doctrina y que caminemos contra viento y marea, ¿sí? Que no nos vengan a engañar a nadie, que no nos vengan a adorar la píldora, que ningún falso maestro venga y nos quiera decir las cosas como ellos quieren. No, tenemos la bendita palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ellos fueron abiertos sus ojos, luego les fue abierto el entendimiento y su palabra penetró en su corazón. Estoy dando como el preliminar, ¿no? Entonces, ellos, ¿por qué se les apareció? Porque eran discípulos amados del Señor. Tú pregúntate, ¿yo estoy caminando con el Señor en obediencia o estoy caminando porque el pastor me está obligando? Jóvenes, hermanos, no quiero que se sientan obligados por mí, que es más bien que su palabra sea un gozo en tu corazón y que tú lo sigas a Él porque sabes que Él es tu Dios. ¿Sí? Y aquí vemos también, hermanos, que el Señor siempre toma la iniciativa. ¿Te das cuenta aquí? El Señor es el que toma la iniciativa. Nosotros nunca somos los que tomamos la iniciativa. Tristemente es así. Nosotros no tomamos la iniciativa para buscar a Dios. Siempre la busca el Señor, toma esa iniciativa, ¿verdad? Y entonces también vemos aquí que el Señor no aparece a los incrédulos, se aparece a aquellos que lo buscan, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos mencionar a favor de los discípulos?
Todo eso te lo estoy diciendo para que lo tengas en mente ahorita que vamos a entrar. Entonces, los discípulos tienen una voluntad humilde para escuchar, van a escuchar. No son de los que van a contender. No, eso ya me lo sé. No me digas eso. No, eso ya me lo sabía. No. Alguien se acerca con ellos, empieza a platicar, primero los escucha, empieza a platicar con ellos, les abre las escrituras, empieza a predicarles y ellos guardan silencio y van escuchando. Qué hermoso, ¿verdad? Significa que estaban bien educados. ¿Cuántos de aquí están bien educados para escuchar la palabra? Y no para contender. No, ya otra vez, me vienes a salir con lo mismo. ¿Qué no ves que lo mataron? No me digas eso. No, guardan silencio. Escuchan. Y escucharon por horas, porque el camino de Maús es un camino largo. Entonces este hombre se les unió y están escuchando a un hombre que no conocían. No conocían, pero el hombre, ellos se empiezan a dar cuenta que les empieza a abrir las escrituras y ellos se interesan y lo empiezan a escuchar. Entonces tenemos que hablar de ellos que tienen una voluntad humilde, que escuchan al viajero con atención, que están dispuestos a ser educados, que tienen un corazón abierto para escuchar la palabra, que quieren saber más de la palabra y que no despreciaron la palabra que se les dio. Ojalá alguna de estas, hermanos, la tengan ustedes. Si no la tienes, búscala, ¿sí? Entonces, vamos aquí entonces al texto, Lucas 24, 17. Con todo esto que les di en mente, vamos a entrar al texto. Lucas 24, 17, dice que se acercó a ellos y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Fíjate bien, esta pregunta es la pregunta que Cristo hace a la iglesia. Se la hizo a sus discípulos, pero se la hace a la iglesia. ¿Por qué estás triste, Porfirio? ¿Por qué estás triste, Juanito? No quiero decir su nombre. ¿Qué te acongoja? Rosarito, ¿qué te acongoja? ¿Por qué caminas orgulloso? ¿Por qué caminas con orgullo? ¿Por qué caminas triste? ¿Por qué tienes estos corajes? ¿Por qué estás enojado contra mí? ¿Por qué me dices que te he fallado? ¿Sí? ¿Por qué andas tan preocupado hoy? Esto es un interés del Señor por nosotros, ¿sí? El Señor primero se acerca con gracia, con misericordia, y llega y te pregunta, ¿por qué estás así? ¿Por qué tienes ira, coraje, tristeza, dolor, amargura? ¿Por qué tienes acongoja? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué mientes? ¿Por qué murmuras? ¿Por qué hablas de estas cosas? ¿Por qué te peleas con tu hermano? ¿Por qué vas discutiendo en tu casa? ¿Por qué estás haciendo eso en tu casa? Y entonces el Señor pregunta esas mismas preguntas las hace hoy a su iglesia. ¿Por qué te preguntas? ¿Por qué te preocupas por tu economía? ¿O por qué no eres disciplinado con tu economía? ¿Por qué no eres disciplinado con tus finanzas? ¿Por qué? Es decir, ¿qué pregunta te haría a ti? ¿Qué crees que pregunta te haría hoy a ti? ¿Qué pregunta te haría el Señor en base a lo que tú, con las emociones, lo que llevas hoy en tu caminar? Este caminar es como si fuera el camino hacia el cielo. Y si tú eres estas preguntas, primero tienes que entender que hay una gracia porque se ha acercado a ti. No se ha acercado a un malvado, no se ha acercado a alguien que no quiere saber nada de él. Se está acercando a ti y eso ya es una tremendísima bendición. El hecho que se acerque el Señor resucitado a ti y te pregunte, eso ya, hay bendición, ¿no? Ya hay bendición, ya de hecho hay bendición. Saben que la palabra bendición en hebreo tiene un significado bien profundo. Todos asociamos como, quizás no lo has escuchado esto, pero hoy te lo voy a decir pues, para que no vaya a ser como los profesores que estudian un montón y todos se lo quedan ahí en su cuarto, ¿no? En su mente. La palabra maldición en hebreo significa atadura.
La palabra bendición en hebreo significa liberación. Significa que cuando Dios te bendice, es que desata. La palabra bendición significa desatar, liberar. Por eso dice el libro de Malaquías, dice, traed hoy todos los diezmos al alfolí y probadme, si no, abriré, o sea, desataré, romperé, abriré las ventanas de los cielos y derramaré, desataré bendición hasta que digas no. Pero eso es en todos los ámbitos de tu vida, en los ámbitos espirituales. ¿Qué está impidiendo que la bendición esté atada? ¿Quién la tiene atada? Nosotros la tenemos atada por cuanto no nos humillamos delante de Dios. Sencillo. Pero tú te acercas. ¿Qué desata el perdón de Dios? Que corras a la cruz y que digas, perdóname. Y entonces el Señor rompe la maldición y desata bendición, ¿o no? ¿No es eso? Tú tienes malas finanzas. Dice, Señor, perdóname porque he sido mal administrador. Le pides perdón, el Señor te empieza a ordenar tus finanzas. Tú empiezas a hacer lo que tengas que hacer, lo que el Señor te dice que tienes que hacer con tus finanzas, y el Señor derrama bendición. Tú estás en amargura y en tristeza y dolor, corres y dices, Señor, perdóname. El Señor rompe las cadenas de maldición y desata bendición. ¿No? ¿No te enseño eso en la Escritura? Entonces practícalo. Que no se quede en un conocimiento aquí, que entre aquí. ¿Sí? Entonces, esos dos hombres, el Señor llega, y el hecho de llegar y preguntarles y estar ahí, ya es una bendición. De seguro va a haber bendición porque Dios está ahí. O sea, si Dios está ahí tocándote las puertas de tu corazón, es que va a haber bendición en tu vida. Él ya está tocando, está ahí contigo. Va a haber bendición porque Él no se va. O al menos yo le voy a hacer como Jacob. No te suelto hasta que no me bendigas. ¿O no harías tú eso? Yo no te suelto. O sea, no te suelto hasta que no me bendigas. O te vas a poner muy digno. O digna, te vas a poner cara de... No necesito nada de ti, Señor, ahorita. Ahorita tengo chamba hasta para tirar para arriba. Tengo líneas bancarias, tengo todo. Ahorita no necesito nada. ¿Le vas a decir eso a Dios? Es probable que se lo digas en tu carne, pero yo no se lo digo. Sí, usted se lo va a decir, ¿verdad? Tiene cara de que sí, ¿verdad, hermano? ¿No? ¿No? Ahí supieres nada, parece que él sí. Entonces, hermanos, si el Señor ya está ahí, hay bendición. Entonces, la primera pregunta va relacionada con ¿qué platicas? ¿Qué estás sintiendo? Y la otra pregunta es una pregunta, ¿sé lo que tienes? ¿Por qué estás triste? O sea, sé lo que tienes. Yo sé lo que tienes. O sea, Dios sabe lo que tienes en tu caminar hoy por tu vida. Él sabe lo que tienes, sabe por lo que estás pasando. Él lo sabe. Quizás tú lo ocultas, no se lo dices a nadie, pero Él lo sabe. Él lo sabe a detalle, sabe por qué se generó, sabe en dónde, sabe cuándo. Él sabe todo. Dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué se lo dice? Porque Él sabe todo. Anoche tuve un sueño, hermanos. Yo regularmente no sueño, pero cuando sueño me estremezco. Tuve un sueño. Iba parte de la iglesia allí en un camión. No es un sueño guajiro. Y entonces
Me acuerdo que pasábamos por un río, a un lado de la ciudad estaba un río. Pero cada vez que yo lo miraba, había una parte que estaba clara el agua y otra parte negra, podrida. Y pasábamos por otra y el agua clara, limpia, y otra parte podrida, apestosa. Y los hermanos que iban conmigo en la camioneta, les dije, hermanos, por favor no vayan jugando arriba. Dice, no, es que vamos viendo a ver si alcanzamos los cables que luego cruzan las calles, ¿no? Pero yo volteaba porque me dijeron, pastor, préstenos su camioneta. Entonces yo me quedaba en la caseta y veía que subían cosas y yo no sabía qué cosas subían. Y entonces cuando los veo que algunos de ustedes estaban ahí queriendo alcanzar los cables, yo dije, pero esos hermanos, ¿qué tienen? Me salía yo, volteé a ver la camioneta y la camioneta llena de pura basura, llena de puras cosas que no servían. Dije, pero ¿por qué se traen todas estas cosas que no sirven estos brothers? Iban hermanas y hermanos de aquí de la iglesia. Dije, Dios mío, ¿pero por qué? Y luego pasábamos por un río y de repente el río estaba claro y pasábamos y el río se oscurecía. Entonces, hermanos, ¿qué significa eso? Significa que a veces le buscamos y nos volvemos a regresar. Le buscamos y nos volvemos a regresar. Por eso el agua está clara y luego está puerca. Clara y puerca. Yo dije, pero ¿por qué no está limpia toda? O sea, un río en medio de la ciudad. Entonces, pregúntate tú, ¿cómo es que caminas con Dios? ¿Caminas siempre buscándole o le buscas nada más cuando necesitas? Y cuando ya tienes lo que necesitas, pues ahorita no necesito. No, yo creo que yo necesito siempre. Que Él sea mi escudo y mi fortaleza toda la vida. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué pláticas tienes entre ustedes? La segunda es, yo sé lo que te pasa. Yo sé lo que estás viviendo. A lo mejor no se lo dices ni a tu esposo, ni a tu esposa. O tu hijo no se lo dices ni a tu mamá, ni a tu papá. O a lo mejor si tú no tienes esposo, no se lo dices ni a tu familia, no se lo dices a nadie y tú te lo aguardas y lo estás cargando acá todo. Pero el Dios sí lo sabe. Él sabe lo que estás pasando. Entonces la pregunta que Él te hace es para que le contestes verdad, ¿o no? ¿Verdad? Tienes dos maneras de contestar estas preguntas. Una es, no estoy platicando nada, no es nada. O estamos platicando de esto. La otra es, ¿por qué estás triste? Le puedes contestar con verdad o le puedes querer ocultar a Él las cosas. Si no quieres sanar, le vas a contestar con mentira. Si quieres sanar, le vas a contestar la verdad, porque sabes que el que te está preguntando es Dios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta de ellos? Vamos a ver, dice que sucedió que dice que les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Es decir, vas caminando en las cosas de tu vida, en las cosas del día a día, en lo que tienes que hacer. ¿Qué estás platicando? Y luego dice, ¿y por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos empezaron a hablar. Aquí, la primera actitud que te das cuenta es que el Señor quiere escuchar. No es como tu pastor que nada más habla y habla aquí. O no eres como tú que cuando hablas con alguien quieres dominar la conversación y quieres hablar toda la conversación y quieres que los demás se callen y tú quieres hablar toda la vida.
Este es alguien que quiere escuchar y es Dios mismo. Quiero saber qué estás hablando. Yo ya lo sé, pero quiero que me lo platiques. Qué hermoso. Habla de un Dios hermoso que sabe escuchar, pero que espera que tú hables lo que te acongoja, lo que te pasa, lo que estás pasando, lo que estás sufriendo, las necesidades que tienes. Señor, necesito comer. No tengo hoy para comer. Señor, no tengo para ir a la escuela hoy. Señor, no tengo hoy para comprarme unos zapatos. Señor, no tengo hoy dinero para ir al templo. Señor, estoy pasando por necesidad. Señor, mi vecino me está atosigando todo el tiempo. Me está infringiendo dolor. Oh Señor, no puedo dejar este pecado. Le he intentado dejar y no lo puedo dejar. Hay algo, un vicio arraigado dentro de mí como este, que está dentro de mi mente y ya mis células neuronales, mis redes neuronales están alteradas y solamente están pensando en un malvado vicio que traigo adentro de. Dios espera que le hables, que le digas. O Señor, si eres esposa o eres esposo, Señor, hay una mujer ajena que me asedia. Hay un hombre ajeno que me está queriendo asediar. Hay un hombre ajeno que me está atosigando. ¿Es válido o no es válido, hermanos? Te está preguntando. Abre tu corazón con tu Salvador, con el Señor el hermoso Señor que sana, que limpia, que rectifica, que ordena tus caminos. Entonces, está preguntando. Y lo que ellos empiezan ellos a platicar y le dicen, ¿qué cosas? Dice, de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Dice que era profeta y poderoso. Ellos ahí empiezan a revelar lo que el Señor ya sabía, que ya perdieron el rumbo. Ellos están diciendo que Jesús no es Dios, que Jesús solo es un profeta, pero que hizo cosas muy poderosas, pero solo es un profeta, que no es Dios. Nosotros pareciera que lo reconocemos como Dios, pero no actuamos como tal. Entonces, dice, era profeta, poderoso en obra, pero lo que están diciendo, pero no es Dios, no es Cristo, no es el Mesías. Era simplemente, ese es el varón, ese es lo que ellos están diciendo, esto es lo que yo tengo en mi mente y en mi corazón. Entonces, ellos esperaban un Jesús que llegara y los liberara. Un Jesús que llegara y peleara, y que tomara la espada y que los liberara del yugo romano. Pero sin embargo, no están ellos, no se sienten, no consideran que Jesús hubiera sido Dios. Y también se sienten asombrados porque dicen, y hay algunas mujeres que fueron y dijeron que ya resucitó, pero pues nada más dicen ellas. Todo lo están escuchando de oídas. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Aquí se está cumpliendo la palabra que el Señor Jesús oró en Getsemaní. Dijo, oren para que no caigan en tentación. Estos hombres cayeron en la tentación. ¿Cuál es la tentación? La incredulidad. Permeó todas las circunstancias que están alrededor, todas fueron más grandes que su fe. Entonces, si ellos perdieron el rumbo por un momento, está ahí un Señor misericordioso que quiere ordenarlos. Quiero que pasemos estas dos filminas, porque si ellos cayeron en tentación de incredulidad, de amargura, de tristeza, de desesperanza, es como si tú tienes problemas en tu matrimonio. Y tú dices, bueno, pues ya, aquí. ¿Y dónde está ese pacto que tú celebraste con tu pareja? O si tu papá o tu mamá ya perdiste la confianza en tus padres,
Entonces, ¿dónde está? O porque ya fallaron, porque hicieron algo malo, ¿dónde está esa actitud de perdón en tu corazón como hijo para con tus padres? O al revés. Entonces, avanza. Entonces, hay una filmina aquí, hermanos, son varios textos, no vamos a leer todos nuevamente. ¿Qué hay en la mente y en los corazones de los discípulos? Dice, de acuerdo con ellos, el Señor Jesús solo fue un profeta, pero ningún profeta hubiera dicho, primero, que iba a resucitar. ¿Estamos de acuerdo? Ningún profeta iba a resucitar. Entonces, si hubiera sido un profeta, pues se moría como todos los profetas y se acabó. Bueno, en el caso de Elías se lo llevaron, pero ya se fue. Ningún profeta dijo que prepararía morada. Juan 14:4. Que prepararía morada. Ningún profeta dijo que él era el buen pastor y que el buen pastor daba su vida por las ovejas. Juan 10:11. Entonces, ¿estamos de acuerdo que esa enseñanza ya la habían recibido ellos? O sea, es la misma que tú dices, cuando estás en angustia, estás en dolor, dices, Señor, pero me voy a morir. Pues si me muero ya, Señor, tú eres el buen pastor, tú has preparado morada en el cielo, ¿para qué me preocupo? Pero no. Llévame con el brujo, el pastor no puede, él no sabe orar, con un brujo que me haga una hechicería y ahorita voy a sanar. Mi negocio no prospera, ya espiritualmente hice todo lo que tenía, entonces pues hay que ir a ver al brujo que me venga a desinfectar aquí la cosa. ¿Será? ¿Sí? ¿Eri? Te veo como que... ¿No? ¿No? Tú también te veo así como que estás tentada a hacerlo, ¿no? Entonces, ningún profeta había dicho que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Es decir, nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Él es la puerta, Juan 14:6. Que vamos, creo que ya me adelanté, ¿verdad? Que Él resucitaría al tercer día, que Él recibió la adoración porque la mujer lo ungió en Juan 7:46, que Él fue engendrado por el Espíritu Santo, Mateo 1:8 y 20, que Él es la resurrección y la vida, y aunque esté muerto vivirá, Juan 11:25, que Él y el Padre uno son, Juan 10:38. Entonces, todas estas promesas, ¿ya la pasaste la 1 y la 2? ¿La siguiente? Entonces, ¿dónde fue plantada la semilla? Aquí hay una pregunta. ¿Dónde fue plantada la semilla de esta palabra en la vida de estos varones? ¿Dónde está plantada la semilla en tu corazón? Bueno, plantada la semilla, fíjate, si has recibido. Si no has recibido, estamos peor, ¿no? No hago mis devocionales, no voy a los cultos, no voy a la oración. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo voy a invocar? Hermanos amados, ¿cómo? Cuando venga la angustia, ¿de dónde voy a agarrar? Voy a buscar un libro de superación personal, voy a buscar, ¿qué voy a buscar? ¿Saben qué va a pasar cuando eso ocurra? Voy a buscar ayuda que es del diablo, con otras personas que no conocen de Dios. Oye, me siento así. No, pues vente, te invito a una copilla y con eso te vas a sentir bien. O vente, vamos a algún lugar, mira, te voy a invitar a algo y aquí. O sea, ya caíste, porque no tienes la palabra de Dios en tu corazón. ¿Sí lo han experimentado eso o nada más yo? Entonces, ¿dónde fue plantada la semilla? ¿Dónde fue plantada la semilla? ¿Dónde fue plantada la semilla? ¿La semilla fue plantada en dónde, hermanos? ¿Fue plantada en dónde? ¿Fue plantada en dónde? ¿En pedregales? ¿A orillas del camino? ¿Quién? ¿A un lado de los pinos de ahí de la casa, donde no les pega el sol ni nada, donde siempre está seco? ¿Dónde fue plantada la semilla? ¿En dónde? ¿A orillas del camino? ¿Quién fue el que les robó el gozo? ¿Qué responsabilidad les tocaba a ellos? Estas son preguntas de ellos, pero también para nosotros, ¿no? Entonces, si tú ves aquí, el Señor no reprendió al diablo, los reprendió a ellos.
No dijo, malvado diablo, porque no, dijo, los reprendió a ellos. Entonces, fíjense, a estos discípulos solamente les tardó 3 días y en 3 días perdieron todo. Pero ahí estaba el Señor y iba a haber bendición, iba a haber bendición. Entonces, que esté el Señor contigo para que haya bendición, hermanos. Entonces, ¿dónde fue plantada la semilla en tu corazón cuando vino el problema? ¿Está plantada en tu corazón? ¿O nada más papaloteamos? No, que esté plantada acá, que esté adentro aquí. Porque si está adentro aquí, va a dar un fruto fuerte. Imagínate ahorita 2 arbolitos. Uno que está plantado en un lugar donde hay chapopote y otro que está plantado en un lugar donde hay tierra abonada. ¿Cuál va a estar hermoso? Entonces, hermanos, en 3 días, con 3 días de tumultos y de problemas, ellos se les bajó la pila. ¿Ustedes creen que nosotros somos diferentes? No, se nos baja la pila así. Entonces tenemos que estar constantemente en la confianza del Señor. Entonces, pareciera pues que estos discípulos, todas las obras que vieron, todos los milagros, todos los hechos portentosos que vieron en la vida de otras personas y aún en sus propias vidas, pareciera que se les olvidó. Y así somos nosotros muchas veces. Vemos cosas maravillosas en nuestra vida y de pronto se nos olvida. Entonces, estos discípulos, una cosa que hay que reconocerles, no iban murmurando, no iban hablando cómo cometer más pecado, sino iban hablando de cosas, pues que habían acontecido, cosas, digamos, espirituales, cosas que habían ocurrido ahí físicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Que si ellos iban hablando de esas cosas, entonces iban hablando pues de cosas espirituales, iban hablando de lo que le ocurrió al Señor, o sea, iban hablando de cosas espirituales profundas, pero que ellos no eran unos hombres que fueran malvados, no eran unos hombres que fueran buscando cómo vengarse, no, iban tristes pues. Entonces, ¿qué significa ahí? Significa que había una promesa que había sido dada ahí en el libro de Malaquías para ellos. Vamos a ver esta promesa que está en el libro de Malaquías. En Malaquías 3, 16 y 17 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová oyó y escuchó. Es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Estos hombres temían al Señor. Dice, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré. Significa que estos varones iban hablando de las cosas que habían pasado, de lo que le había pasado al Señor, e iban hablando por qué pasó esto, por qué pasó aquello, pero iban hablando en el temor del Señor, y esos eran especial tesoro para el Señor. Y por eso el Señor dice que Él actuó y los perdonó, sin que ellos lo supieran. O sea, simplemente les abrió las escrituras, ahorita vamos a ver, y los llevó a que su corazón ardiera, hermanos. Ya puedes apagar eso. Entonces, ahí en Proverbios 4, 18 y 19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y en el 18 al empezar dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día fue perfecto. O sea, llegó el Señor, iban en oscuridad, ¿están de acuerdo? Iban caminando en angustia, en oscuridad. Llega el Señor y es como si empezara a salir la luz de la mañana. El Señor empieza a platicar con ellos y como si el sol fuera aumentando. Y ahorita vamos a ver, les empieza a abrir las escrituras y empieza a abrirse más el sol y más y más y más y más hasta que los empieza a quemar en su corazón. No sé si lo estás entendiendo. Entonces, vemos pues que ellos, vemos aquí que el Señor, tal como dice el Salmo 103, versículos 8 al 11, misericordioso y clemente es Jehová,
lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Se extendió su misericordia sobre estos varones. Que se extienda sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestros problemas, sobre nuestras ansiedades. Pero Él está esperando, número 1, primero, que camines con el Señor. 2, si pasas por un eclipse de fe, que el Señor te alcance. Y si te alcanza y te invita a que le platiques, pues híncate en donde estés si sientes esa necesidad y empieza a platicarle al Señor. Señor, me siento así, derramo mi corazón, me siento de esta manera, me siento de esta forma, de esta otra, siento que me humillan, siento que me dicen esto, y platícale al Señor. Y después guarda silencio y que el Señor te hable con su palabra. No sé si me estás entendiendo. Esperemos en Dios que así lo seas. Entonces, otra cosa que podemos decir aquí, hermanos, en el corazón de los viajeros Emaús, las palabras con las que van hablando es un lenguaje de derrota antes de que el Señor se acerque, ¿cierto? Es un lenguaje de derrota. Un lenguaje de derrota. Ustedes saben, los abogados tienen su propio lenguaje, los políticos tienen su lenguaje, los doctores, todas las profesiones tienen su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que tenemos nosotros cuando tenemos problemas? ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Divorcio? ¿Ira? ¿Tristeza? ¿Amargura? ¿Murmuración? ¿Tiro todo? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Qué piensas? De tu lenguaje va a depender la bendición. Entonces, tu lenguaje es, todo está perdido, ¿ya para qué? No sirvo para nada, me han dicho que no sirvo para nada. ¿Ese es tu lenguaje, que no sirves para nada? Pregúntale a Dios. Señor, me dicen que no sirvo para nada. El Señor te va a decir, no, tú eres mi especial tesoro. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Yo te amo con amor eterno. ¿Qué dice Dios? No, ¿qué te dice el enemigo? ¿Sí? No es lo que te diga el enemigo. No, tú te vas a morir en tus deleites. No, el Señor te va a decir, no, yo te voy a limpiar. Yo te voy a hacer como el alfarero. Yo te voy a volver a hacer. Estás destruida o destruida. Yo te voy a volver a hacer. Y te voy a hacer un vaso de honra. En mis manos tú vas a ser diferente. Yo tengo planes maravillosos para ti. Pero necesitas escuchar al Señor. Si no lo escuchas, no hagas nada conmigo. No. Hermanos, no, pastor, yo ya oré toda la semana. Yo no tengo por qué ir el viernes. Hermanos, vamos a tener un tiempo de... Haz tus devocionales. ¿Para qué? Yo ya me lo sé todo. Pues así, ¿cuándo vas a recibir bendición? No puedo porque es que no me deja el niño. Lo tengo aquí pegado y no me deja hacerlo. Pues grábalo en el teléfono, una oración. Entonces, hermanos, ¿qué lenguaje estás hablando? ¿Qué lenguaje estás hablando? ¿Cuál es el lenguaje que hablas? ¿Cuál es el lenguaje que hablas? El lenguaje que hablas es un lenguaje de que te enfrentas a algo que todo es imposible, de que esto es imposible. ¿Ese es tu lenguaje? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje que usas cuando oras? ¿Le ordenas a Dios? Señor, te pido que hagas esto y aquello. ¿Sí? ¿Le ordenas a Dios? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cómo oras? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje cuando te diriges a tus hermanos? Aquí van dos personas orando. No se menciona el nombre de la otra. Algunos comentaristas dicen que es Lucas, otros comentaristas dicen que es su esposa de Cleofas, porque llegan a una casa y se meten y piensan que por eso es la esposa de Cleofas. Pero otros piensan que es Lucas el que va aquí. Bueno, no sabemos, pero no importa mucho eso. Lo que importa es lo que Dios está diciendo. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es el lenguaje que tú usas cuando platicas con tus hermanos? ¿Platicas de las cosas de Dios o murmuras de los demás? Son dos cosas diferentes, ¿verdad?
Es diferente a sentarte, oye, vamos a platicar acerca de la predicación. ¿Qué te pareció esto? Yo agarré esto, yo agarré aquello. La idea de que envíen sus devocionales es platicar de las predicaciones, es platicar de lo que Dios te habla. Ese es el sentido, mis amados hermanos. Pero tú lo ves así. Lo ves como que te están obligando, que los tienes que mandar. No es así. Ojalá tuvieran un chat en las noches o en la hora que puedan. Vamos a reunirnos a platicar de la predicación. Vamos a reunirnos a platicar del devocional. Vamos a reunirnos a cantar salmos. Vamos a reunirnos a esto. Pero no, nos reunimos para... No, pues ya viste, el pastor está más gordo. Ya no le tiene cabello. Estoy inventando, pero empiezas a murmurar, ¿no? No, es que en la iglesia se debería de hacer esto. Es que no me hacen caso. Yo pensaría que se tenía que hacer esto. Esto es murmurar. Júntate para platicar las cosas de Dios. Bueno, vamos a pensar que no hablas de la iglesia, hablas de tu familia. Y no, ya viste mi tío, ya viste fulanito. Estás hablando de tu familia, estás murmurando de tu familia. ¿Cuál es el lenguaje que hablas? ¿Cuál es el lenguaje que hablas? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cómo oras? Hermanos, muchas veces nosotros, aquí estos viajeros que van aquí, pues son potenciales a que el enemigo los destruya después porque pues no llevan resentimiento, a lo mejor sí llevan resentimiento contra los principales, porque dice, y es que los principales sacerdotes hicieron esto contra el Señor. Pero el Señor se aparece y les muestra y les va a mostrar una realidad. Entonces, amados hermanos, aquí podemos ver que tenemos un Padre que se interesa por nosotros, que conoce, que sabe lo que estás pensando, que sabe cuál es tu necesidad, que sabe cuál es tu angustia. Como dice la Escritura, que sabe que somos polvo. Pero Él entiende que somos humanos y que necesitamos la ayuda del Santo, del Dios Todopoderoso. Que Él, hermano, no está cobrándonos por eso. Que Él se acerca de una manera amorosa, nos invita a que le platiquemos nuestras necesidades y que esperemos su respuesta de parte de Él. Y su respuesta de parte de Él va a venir por su Espíritu Santo con una palabra que está en las Escrituras. No nos va a dar una palabra que no esté en las Escrituras, ¿sí? Te va a dar una palabra que está aquí, que te diga, yo te amo con amor eterno. ¿Dónde está? En Jeremías. Que diga, eres como la niña de mis ojos. ¿Dónde está? En Isaías. Te va a hablar con palabras que ya están en la Escritura. Entonces, por eso es importante que tú las conozcas. Entonces, el Señor tiene tiempo para escuchar tu necesidad. El Señor tiene tiempo para que tú puedas abrir tu corazón con Él y lo puedas escuchar. Entonces, hermano, el Señor está aquí pues para infundirte ánimo, para decirte que Él te escucha y que Él tiene una respuesta a tus necesidades. Dice en el 25, dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y entonces dice en el 27 en adelante, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras que de él decían. Entonces les abrió las escrituras y les empezó a hablar y a predicar de todo lo que el Señor, de todo lo que él hablaba. Entonces, cuando tú abras la escritura, no lo veas como un libro aburrido. El Señor Jesucristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí está. Y Él te invita siempre a que tú bebas de su palabra. Por eso te dio una Biblia. Hermanos, la próxima semana terminaremos con esta sesión del Camino de Emaús. Es un pasaje maravilloso, es un pasaje hermoso, pero hoy lo que quiero que te quedes es que el Señor en tu caminar te conoce y sabe qué platicas. Y si te conoce, sabe lo que te aqueja. Señor, estoy triste
porque no he podido ordenar mi vida. ¿Es válido? Sí, se lo puedo decir. Señor, estoy triste porque caigo a cada rato. Digo que voy a cambiar y vuelvo a caer. Señor, no he podido con esta adicción. Fumo, tomo. Mi esposa no lo sabe o mi esposo no lo sabe que hago esto a escondidas. Pero hoy quiero terminarlo, Señor. Y Él es un Padre amoroso que si tú te acercas a Él, en Él encontrarás la paz, el gozo, la alegría y encontrarás la dirección. Levántate y vamos a orar. Y si tuvieras algo que decirle hoy al Señor, díselo. Si quieres pasar al altar, bien. Si quieres hincarte en tu lugar, está bien. Donde tú quieras, pero díselo al Señor. Díselo. Señor, inicia una nueva obra en mí. Dios, bendito seas. Bendito seas, Dios. Bendito seas.